Semana para el próximo partido. ¿Y a qué se debió la salida de César Castro? ¿Si fue por una lesión o decisión técnica? No, César viene cargando una especie de pubalgia y tenemos ya otro partido el viernes y él venía sintiendo en la semana, no estuvo a plenitud. Entonces, bueno, a veces preferimos cuidarlo un poquito. A lo último vimos que ya le estaba costando ese tema físico, así que nada más que nada para cuidarlo a él y darle la posibilidad a Wilson que también sume minutos, pero más que nada para protegerlo, que se siga recuperando y que poder tenerlo bien para el viernes. Profesor, buenas noches para Universo 970. De acuerdo al desarrollo de este juego, ¿cuáles son las cosas de repente que faltan por pulir y si pediría más refuerzos para este plantel? No, refuerzo no, porque ya tenemos como 32, 33 jugadores de campo, que es mucho. Para traer gente tiene que ser mejor que lo que hay y es difícil conseguir por todo, sea por tema económico, por tema también de calidad y a esta altura del torneo. Cosa por corregir, la parte defensiva, no podemos tomar 2 goles ni menos 3 como nos pasó lo último por partido. Que generalmente nos llegan muy poco, tenemos esa particularidad que a lo largo de que hemos estado nosotros nos llegan muy poco y las pocas veces que nos llegan nos convierten, muchas veces accidentales, muchas veces por virtud del rival como fue hoy, pero bueno, deberemos seguir trabajando para que en esa parte defensiva no suframos tanto y obviamente la eficacia arriba, porque también en contrapartida generamos mucho, nos generamos 4, 5, 6 chances claras por partido y no la podemos meter, o tapa el arquero, pega en el palo. Hoy tuvimos que hacer un gol de penal nuevamente. Así que nada, seguir afinando eso, seguir teniendo volumen de juego, seguir sumando minutos y bueno, intentar encontrar el equipo ideal y empezar a ganar los partidos, que es lo que necesitamos. ¿Qué tal, profe? Fernando Medina para Radio Monumental y Fútbol a lo Grande. Siguiendo en la línea de su respuesta, profe, esa falta de eficacia, ¿cómo se mejora? Hablar con los delanteros, el mediocampo, la defensa, o sea, un equipo que tenga más llegada y seguramente convertir, que es lo más importante, porque se nota que es un equipo muy aguerrido, pero le falta justamente lo que usted decía, esa puntada final para conseguir la victoria. Sí, pero nosotros, por nuestra manera de jugar, tenemos mucho volumen de juego y generamos muchas situaciones de gol. Y eso se corrige trabajando, definiendo, pero después va más en un tema personal y tener un poco más de fortuna. Seguiremos trabajando en la definición, seguiremos trabajando en las terminaciones de jugada, pero bueno, a veces también la fortuna, mérito del arquero rival, que un tiro pegue en el palo y entre y pegue en el palo y salga, es muy poca la diferencia y son cosas bastante difíciles de corregir. Y eso, bueno, dependerá de cada jugador, de cada uno. Intentar levantar esa famosa clase que tienen algunos jugadores, como por ejemplo pasó en el caso más claro que tenemos en nuestro fútbol, el de Fernando Fernández. Hoy la primera que tuvo le bastó una para sacar un zapatazo y colgarla en el ángulo. Entonces eso es lo más difícil de conseguir para un jugador de fútbol y de nuestra parte aportaremos todo lo necesario para que nuestro equipo y nuestros jugadores empiecen a no solo a generar como están generando, sino a tener mejores terminaciones. Muchas cosas se trabajan, pero a veces algunas no dependen de la fortuna, muchas variables en el fútbol, así que bueno, seguiremos trabajando y apuntando al partido del viernes y tratar de levantarnos en lo anímico, que creo que va a ser lo principal de aquí al viernes en los pocos días que tenemos. Finalizamos la conferencia de prensa del profesor Marcelo Palau. Muchas gracias.